1990. Las agencias de inteligencia estadounidenses emitieron un informe secreto. El documento decía que Yugoslavia iba a estallar en pedazos. Le endilgaron la culpa al presidente serbio Milosevic. Pero las motivaciones detrás del desmantelamiento de Yugoslavia no tienen nada que ver con la autodeterminación. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, con la guerra de Yugoslavia, los Balcanes acabaron convirtiéndose en un centro neurálgico de la criminalidad. Milosevic era un banquero que una vez fue considerado hombre de Occidente, el que estaba preparado para llevar a cabo reformas económicas que cumplieran con las demandas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea. En su propio perjuicio se negó a renunciar a la soberanía. El imperio no esperaba menos que eso. En un minuto hablaremos con Elena Ponomareova, máxima experta rusa sobre Kosovo y profesora del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Elena, gracias por estar con nosotros y bienvenida al programa. Hola, Daniel. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente sobre Kosovo. Cerca de Rusia. Sí, algo por Europa del Este. Lo desconozco. Kosovo, la antigua Yugoslavia, ¿no? Me pregunto por qué la oligarquía mundial quería desmembrar a Yugoslavia. ¿Elena? En realidad, las partes interesadas en la disolución de las formaciones políticas viables son bastante numerosas. Estas se pueden encontrar en forma de estructuras supranacionales, como lo son la Unión Europea y la OTAN, las corporaciones transnacionales, etc. Y en el caso particular de Yugoslavia, se trata de familias aristocráticas financieras, distintos tipos de estructuras cerradas, de las que usted, Daniel, ha escrito muchas veces. Se trata además de estructuras mafiosas concretas, es decir, son representantes del crimen internacional. Entre las principales causas de la desintegración de la Yugoslavia socialista y de las posteriores encarnaciones del Estado yugoslavo, como lo sucedido en Kosovo, es decir, la mutilación de la provincia serbia de Kosovo, se pueden encontrar motivos no solo económicos, sino también geopolíticos y, yo diría, hasta psicohistóricos. La estrategia del caos controlado, que por supuesto no forma parte de la política exterior oficial de Estados Unidos, pero aún así se aplica activamente en todo el mundo, tiene como objetivo la desintegración del continente euroasiático. Este objetivo es imposible sin la desintegración de Rusia y de sus estados aliados. Entre esos estaba Yugoslavia, que a pesar de ser formalmente neutral, era desde un punto de vista cultural e histórico muy cercana a Rusia. Y actualmente el gran aliado de Rusia en los Balcanes es Serbia. De hecho, los mismos serbios se denominan rusos balcánicos, y la destrucción del Estado serbio se realizó hace 15 años de una forma violenta y sangrienta que no veíamos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años 90, mientras el mercado capitalista se ha propagado por los antiguos países socialistas de la Europa del Este y por la Unión Soviética, la Yugoslavia socialista ha intentado resistirse a la privatización de su industria y sus recursos naturales. Para acabar con esa resistencia, los países occidentales han desempeñado un papel fundamental en el resquebrajamiento de la Yugoslavia socialista.
para colonizar la región, la OTAN había entrado en un enfermizo matrimonio de conveniencia con la mafia y el comercio de narcóticos les permitió a Washington y a la oligarquía mundial financiar el conflicto de Kosovo con el objetivo final de desestabilizar al gobierno de Belgrado y colonizar los Balcanes por completo. Volvamos a la guerra de Kosovo. ¿Cuáles son las razones principales de la guerra de Kosovo? Al mismo tiempo, la naturaleza del capitalismo como sistema explica más a fondo las causas de esta guerra. Es que el capitalismo es un sistema que se desarrolla de manera extensa, absorbiendo espacios nuevos. La destrucción de espacios estatales, unidos territorialmente, tales como Yugoslavia, se hizo posible a través de la activación del enfrentamiento étnico. El monstruo del nacionalismo se despierta solo cuando se activa la guerra por el poder, la influencia y los recursos naturales. A principios de los años 90, cuando empezó la destrucción de la Unión Soviética y del sistema socialista, la guerra del capitalismo por el poder, la influencia y los recursos se desató en el territorio ex-yugoslavo. Resulta que la razón interna fue el conflicto serbio-albanés, cuando los albaneses de Kosovo se pusieron a luchar por su independencia con armas, desarrollando el movimiento separatista. Prácticamente se dedicaban a la actividad terrorista usando las armas y otros métodos de agresión sin acudir a las negociaciones. Por otra parte, este conflicto étnico fue usado activamente por grandes actores políticos internacionales para solucionar sus problemas globales. Se trata de la salida de Kosovo de Serbia, de la construcción de las bases militares y de la transformación del dicho territorio en la zona de tránsito para el tráfico de drogas y de otros productos de la actividad criminal. Aunque el gobierno estadounidense estaba apoyando a muerte el Ejército de Liberación de Kosovo, la DEA americana tenía claro que se trataba de un ejército narcotraficante. Michael Levine, el agente de la DEA, dijo lo siguiente: hace 10 años estamos armando y equipando los peores elementos de los mujahidines en Afganistán. Traficantes de drogas, contrabandistas de armas, terroristas antiestadounidenses. Ahora estamos haciendo lo mismo con el Ejército de Liberación de Kosovo, que está vinculado a todos los cárteles de la droga conocidos de Medio y Extremo Oriente. Una de las razones principales de la guerra es el nefasto negocio de la droga. Albania y Kosovo están en el corazón de la ruta balcánica que une la media luna dorada de Afganistán y Pakistán con los mercados de drogas de Europa. Esta ruta se valora aproximadamente en unos 500.000 millones de dólares al año y maneja el 80% de la heroína destinada a Europa. Con la destrucción de Kosovo y Serbia y la instalación del Ejército de Liberación de Kosovo como poder regional, la administración Clinton abrió una línea directa desde Afganistán hasta Europa Occidental. Otra razón de la guerra es el complejo industrial Trepka, el Kuwait de Serbia, situado en el norte de Kosovo, que lleva más de 2 milenios produciendo metales preciosos. Antes de la guerra de los Balcanes era el único punto de riqueza importante e indiscutible que aún no estaba en manos de los grandes capitalistas de Estados Unidos o Europa. Sin ir más lejos, la élite necesitaba su guerra como sea. Así que en febrero del año 1999, para impedir que las fuerzas combinadas de la OTAN, muy superiores a las suyas, los bombardearan hasta hacerlo desaparecer, los serbios se vieron obligados a tomar parte en las negociaciones de Rambouillet cerca de París. Con los términos presentados en Rambouillet, Kosovo se habría convertido prácticamente en una colonia de la OTAN. Pero para asegurarse de que la guerra era inevitable, la delegación norteamericana añadió una estipulación extraordinaria conocida como el anexo
B. Las fuerzas y el personal de la OTAN deberían tener acceso sin restricciones a toda Yugoslavia y a sus aeropuertos, sus ferrocarriles, sus puertos, sus servicios de telecomunicaciones y ondas. Todo ello sin ningún coste y con inmunidad respeto cualquier jurisdicción de las autoridades yugoslavas. La OTAN también tendría la opción de modificar a su gusto todas las infraestructuras de Yugoslavia. En efecto, no solo Kosovo, sino todo el país se vería sometido a una ocupación militar colonial abierta. Serbia, a pesar de ser perfectamente consciente de las consecuencias, no tuvo otra opción que rechazar aquella humillante propuesta. Ahora salgamos a la calle otra vez y preguntemos a la gente por qué Kosovo se separó de Yugoslavia. Pues que bueno, no lo sé. No lo sé, tensiones internas. Pues la verdad, no tengo ni idea. Kosovo, el primer narcoestado de Europa. ¿Soy yo que ve conspiraciones por aquí o algo falla en toda esta historia? No hay nada raro en que Kosovo sea un narcoestado. Incluso diría que es un estado terrorista, un narcoestado y un estado mafioso. Si nos fijamos en los representantes del gobierno de este país, descubriremos que son extraficantes de drogas, jefes de mafia y ex-separatistas del Ejército de la Liberación de Kosovo, los cuales en su tiempo estaban en la búsqueda del Interpol y en las listas de detención de Serbia y de algunos países europeos. Si nos fijamos en cómo se forma el presupuesto de este Estado, si nos fijamos en las redes de narcotráfico que pasan por el territorio, si vemos cómo se forma el presupuesto de este Estado y que el 75% de la población joven está en paro y se dedica a la actividad criminal, entonces no nos quedarán dudas de que Kosovo es un narcoestado terrorista. Aún hay más. Según los datos del Servicio Federal del Control del Narcotráfico de la Federación de Rusia, el volumen de drogas es de 4 a 6 toneladas al mes. Si buscamos la palabra cinismo en el diccionario, seguramente encontraremos la foto del senador estadounidense Joe Lieberman. Él dijo: luchar por el Ejército de Liberación de Kosovo es luchar por los derechos humanos y por los valores norteamericanos. Seguimos indagando sobre el Ejército de Liberación de Kosovo. ¿De dónde viene el ELK y cuáles son los inicios criminales de Thaçi? Es un asunto muy interesante y muy importante. Lo que pasa es que nada surge de la nada. Para que el Ejército de Liberación de Kosovo se convirtiera en una estructura política y militar seria, tuvieron que pasar años. En realidad se considera que la historia de la aparición del Ejército de Liberación comienza incluso en los años 70, cuando los albaneses kosovares, más opositores al régimen de Tito, debido a su actividad todavía radical en los años 70-80, se vieron obligados a abandonar la Yugoslavia socialista. Como regla general, se instalaban no muy lejos de Yugoslavia, en Suiza, Albania, Alemania, raras veces Italia o Estados Unidos. Pues precisamente en el territorio de Suiza, Albania y Alemania se formaron los grupos más radicales de los albaneses kosovares, que inicialmente se describían como de izquierdas. Ante todo eran grupos marxistas radicales. En particular, a finales de los años 80 y a principios de los 90, ahí se dejó notar Hashim Thaçi, que emprendía toda una serie de actividades clandestinas en Zúrich, Suiza. La primera intervención armada, el Ejército de Liberación de Kosovo, la llevó a cabo en 1997. El Grupo Internacional de Contacto ofrece dos fechas diferentes: finales de 1997 o febrero de 1998.
cuando varios hombres armados, al cometer un atentado terrorista, se anunciaron como representantes del Ejército de Liberación de Kosovo, y después ya se conoce como una estructura seria con dinero, armas, etc. Hasta los mismísimos medios de comunicación de masa estadounidenses tienen claro que Thaçi y su Ejército de Liberación de Kosovo eran sucios traficantes de drogas. Alex Todorovic y periodista Charles Rodin dijeron en el artículo de 2 de agosto de 1999 en The Boston Globe que haya terroristas relacionados con Osama Bin Laden correteando por ahí con AK-47 y armas antitanque ya es bastante malo. Peor aún, los chicos de Hashim Thaçi no solo son asesinos y ladrones, sino mafiosos que están metidos hasta el cuello en el negocio de la droga. En 1996, la élite utilizó la CIA y al BND, Servicio de Inteligencia Federal Alemán, para reclutar, armar, entrenar de forma encubierta al Ejército de Liberación de Kosovo mediante una serie de empresas pantallas situadas principalmente en Alemania. Las compañías se usaban para inyectar dinero en cuentas de Suiza pertenecientes a simpatizantes albaneses y financiar de este modo los preparativos para la guerra de los Balcanes que tenían planeada. La idea de involucrar a Alemania para desestabilizar a los serbios y suministrar armas y entrenamiento al Ejército de Liberación de Kosovo estuvo enraizada en la enemistad serbo-germana que se remonta a antes de las guerras mundiales. La responsabilidad de desarrollar su detallado plan de operaciones recayó sobre Hans-Gerd Geiger, el director del BND alemán. Pero los alemanes no eran los únicos implicados en el esfuerzo para provocar una guerra de grandísima envergadura. La participación encubierta de la CIA se vio reforzada con la de los servicios secretos de inteligencia británicos MI6 y SAS, según el periódico escocés National Scotsman del 29 de agosto de 1999. De este modo, la banda de desarrapados se transformó de la noche a la mañana en una fuerza paramilitar viable de varios miles de combatientes a sueldo de las potencias occidentales lideradas por Hashim Thaçi, a quien hoy nos presentan como faro de la democracia. Nacido en 1968 en Buroja, en el municipio de Srbica, Kosovo, el faro de la democracia, Thaçi comenzó sus estudios en la Universidad de Zúrich, siendo uno de los líderes principales del ala albo-kosovar independentista. Con 22 años, fui condenado por un tribunal serbio a más de 20 años de cárcel por actos de terrorismo. A principios de los 90, termina fundando el Movimiento del Pueblo de Kosovo, partido político marxista-leninista arraigado en el nacionalismo albanés y optando por la línea del terror, convirtiéndose en uno de los líderes más poderosos del Ejército de Liberación de Kosovo, responsable del asesinato de más de 10.000 civiles serbios. Interpol y Europol vinculan a Thaçi y a su banda de degenerados con el crimen organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos humanos, el fundamentalismo islámico y el propio y mismísimo Osama Bin Laden, dado que el hermano del líder de una organización yihadista egipcia y uno de los comandantes militares de Osama Bin Laden dirigió una unidad de élite del ELK durante el conflicto de Kosovo. Todo ello
con el permiso cínico de la OTAN, Estados Unidos y sus aliados de Europa. Salgamos a la calle y preguntemos a la gente cuál es el producto principal de exportación de Kosovo. Lo desconozco. Drogas y órganos humanos. Tráfico de órganos y drogas. El Ejército de la Liberación de Kosovo. ¿Cuáles son las similitudes en la manera en que los Estados Unidos usó para su propio fin a la agrupación Sector Derecho en Ucrania y a los narcoterroristas del ELK en Kosovo? Elena? Ya mencioné que entre los tutores principales de los militantes albaneses y personalmente de Hashim Thaçi estaban la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el Servicio Federal de Inteligencia alemán y obviamente el Servicio de Inteligencia albanés también estaba implicado en ello. Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente en Ucrania. Más que nada me refiero a la tutoría, asesoría y al uso de las prácticas que fueron implementadas en los Balcanes en el trabajo con los separatistas albaneses. Hoy todo eso tiene lugar en Ucrania. Naturalmente, el sector derecho, el martillo blanco, todo tipo de tridentes y otras organizaciones radicales que hoy actúan de forma activa en Ucrania no son formaciones recientes. Según los datos oficiales, estas organizaciones, como se puso de moda decir no gubernamentales, fueron registradas, fundadas en el año 1993. Y se sabe que ya en aquel entonces sus representantes se mantenían en estrecho contacto con sus instructores estadounidenses. Si nos fijamos en los acuerdos que firmaron el gobierno ucraniano y el Departamento de Estado de Estados Unidos entre los años 1990 y 1992, veremos que había varios acuerdos de cooperación cuyo objetivo oficial fue desarrollar la sociedad civil en Ucrania. Entre otras cosas, esta cooperación consistía en llevar a cabo diferentes tipos de entrenamientos donde se enseñaba la técnica de espionaje, el trabajo con los sistemas informáticos, etc. Se organizaban los campamentos de verano para gente joven. Según los datos facilitados por mis colegas ucranianos que estuvieron investigando el proceso, como mínimo unas 20.000 personas hicieron un curso de entrenamiento en los campamentos militares de verano, donde las actividades a las que se dedicaban no eran tan inocuas. Allí se les enseñaba a los jóvenes de toda Ucrania a explotar puentes, realizar los actos de sabotaje, colocar minas por debajo de los rieles, hacer guerrilla, luchar cuerpo a cuerpo, etc. Estos campamentos, dirigidos por los oficiales del ejército estadounidense, existieron tanto en el territorio de Ucrania como en el de Estonia y Lituania. Otro aspecto que muestra la semejanza entre los procesos de formación del Ejército de Liberación de Kosovo y de las fuerzas radicales en Ucrania es que en ambos casos contaron con el apoyo político abierto de los países occidentales, sobre todo de Estados Unidos. Es que todos los integrantes del Ejército de Liberación de Kosovo pasaron a ser soldados del Cuerpo de Defensa de Kosovo y agentes de la Policía de Kosovo. Y ya a principios de este año, el Cuerpo de Defensa de Kosovo fue transformado en las Fuerzas Armadas de Kosovo, que cuentan con 5.000 soldados y 3.000 reservistas. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en este tema? Porque delante de nosotros, en este momento, en Ucrania se está realizando el proceso de renovación de la imagen del sector derecho y de su legalización. Hoy hablamos con Elena Ponomariova, máxima experta rusa sobre Kosovo y autora del libro Crimen Internacional en el Centro de Europa. Elena, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel, por invitarme al programa. Estoy convencido de que la verdad y el destino pueden fusionarse. Lo que se necesita es que la generación más joven dé un paso adelante y asuma la responsabilidad del futuro del planeta. O comenzamos a reescribir la historia bajo una enorme luz cegadora de verdad, de la que la gente se aleje solo gradualmente, con los ojos deslumbrados. Hace intentos más coherentes de comprender lo que se le ha ocurrido
o nos sumergimos de cabeza en una nueva edad oscura y en la locura. Considérenlo un cuento de hadas con un giro sorprendente o una historia de miedo con un final feliz. O quizás tómenlo como una historia de idealismo corrupto, una búsqueda del reflejo platónico de la perfección, un sueño exaltado. Y dado que mucho de lo que corrompe a la humanidad está vinculado con las tentaciones que rodean a la riqueza y al poder, considérenlo una historia muy humana. La historia, dijo alguien, enseña por analogía, no por identidad. La experiencia histórica no consiste en quedarse en el presente y mirar hacia atrás. Más bien consiste en ir hacia el pasado y regresar al presente con una conciencia más amplia e intensa de las limitaciones de nuestra perspectiva anterior. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de los espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.